un poco para mí, si me preguntás de lo que viene para adelante, es como no subestimar que la magia de la colaboración entre las personas es realmente lo que hace la diferencia. Los puestos de trabajo que mayor aporten a las organizaciones son los que tengan la capacidad de estas habilidades blandas, que vienen del relacionamiento y que no viene producto de la inteligencia artificial, ¿no? Viene desde otro ángulo, ¿no? La resiliencia, la capacidad de adaptación, la empatía, eh, la visión estratégica, pero basada en la conciencia del ser humano. Entonces, es muy fácil pensar que otros van a venir a reemplazar el trabajo que estamos haciendo, y eso también te evita hablar de las cosas que realmente importan, ¿no? Y las cosas que realmente transforman. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience, el podcast de Soho donde exploramos cómo la tecnología, la innovación y la cultura están redefiniendo nuestras formas de trabajar. Soy Martín Pizarno y si disfrutás este episodio, recordá suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Empecemos. Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando la manera en la que trabajamos. ¿Qué pasa con el futuro del trabajo, la realidad híbrida y los cambios que estamos viviendo en toda Latinoamérica y el mundo? Y para ello tenemos una invitada de lujo, a Sol de Cabo, que es la CHRO o Chief Human Resources Officer de Betterfly, que nos va a compartir su visión y experiencia con todo lo que es el futuro del trabajo. Sol, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Martín, por la invitación. Estoy súper entusiasmada de tener esta conversación y poder compartirles algunos aprendizajes, algunas tendencias y también experiencia como le digo yo, el campo de batalla que seguramente nos puedan ayudar a reflexionar y a pensar cómo podemos construir colectivamente hasta distinto de cómo lo venimos haciendo. Así que un lujo estar con ustedes. Gracias por sumarte. Sabemos que tenés una agenda que es caótica, pero es rara, porque hay mucho orden, pero caos. Así que Está sobrepoblada la este, agenda. sobrepoblada es una buena descripción. Pero aprovechando eso, Sol, contanos un poco, bueno, un poquito de tu historia laboral, cómo llegaste a Betterfly, pero cuáles han sido las experiencias que te han preparado para enfrentarte a esta situación que estás viviendo ahora, que es sobrepoblada, pero con un norte bien claro. Bueno, me cuesta un poco hablar de mí misma, te voy a contar porque te lo voy a admitir, pero vamos ahí. A ver, primero y lo más importante, Sol de Cabo, siempre me define de la misma manera. Soy mamá por 5 y en el pack incluyo mellizas, así que de 1 año y 9, que eso para mí es el rol más importante. Siempre lo pongo primero porque creo que no es una incompatibilidad llegar a tener un rol que requiere mucho tiempo, vocación y pasión con lo más importante que tengo en mi vida, son mis hijos y mi familia. Así que ahí haciendo equilibrio permanentemente en esto que decís vos, ¿no? Como en cómo, cómo logro administrar la agenda y el tiempo. Soy ingeniera de formación, como dicen acá en Chile, licenciada en Administración de la UBA, en Argentina. Y llego después, tengo casi, chuta, ahí es cuando se me cae el carné, 21 años en el mundo laboral, nunca paré, pero nunca paré porque no quise o quizás no tuve la oportunidad, pero porque siempre hice cosas que me gustaron, ¿sí? Ujú. Empecé mucho más en el mundo más corporativo y más estructurado, en un área de finanzas. Después fui pasando al área de recursos humanos un poquito como para conectar los números con las personas. Ahí era muy chica, ahí creo que tenía 20, 21 años, como diciendo, esto tiene algún encaje en donde la parte financiera con las personas tienen que hablar, y creo que mi parte social me inclinó, pero sin perder lo que me interesa, que es la racionalidad y la estructura. Y y después de ir evolucionando ahí mucho en distintas áreas dentro de recursos humanos, asumí el desafío de venir a Chile en un rol mucho más generalista. Yo venía más del área de compensaciones y creo que esa fue la invitación más importante o más relevante que tuve en mi carrera por dos grandes razones. Primero, porque digo yo, uno planifica y Dios dispone. Me venía por tres Tal años cual. a Chile, me quedé a vivir a Chile, formé mi familia, me casé, tuve hijos.
Ya digo siempre que soy argentina de sangre, chilena de corazón y brasilera por pasión, porque una de las grandes empresas donde trabajé y lo que me marca a mí como profesionalmente, que es Natura, tiene ese ADN de gestión de personas. Y después, igualmente en ese estadio de vivir el mundo corporativo, tenía como, soy una persona, me dicen que soy intensa, yo me redefino como que soy una persona con un exceso de energía, ¿sí? Que tiene que saberla canalizar, Está es algo bien, está bueno bien. para todos. Y en ese momento de carrera, después de unos 4 años acá liderando el área de personas de Natura, sentía que tenía todavía mucho para aportar en otros ámbitos, ¿no? Y llegó justo una propuesta que era más una hoja en blanco en liderar Notco en un momento de scale up en donde estaba, como sin corporativizarse, pero sí gestionar todo este cambio de pasar de hacer una startup en una early stage a evolucionar. Y nada, el riesgo es algo que siempre me gusta asumirlo, soy de las personas que prefiero, y creo que es un tema de mentalidad, ¿no? Soy de las que prefiere como arriesgarse y ver el resultado a que no hacerlo y quedarme con esa cuota pendiente. Creo que eso me Claro que cuesta sí. perdonármelo. Y asumí ahí el desafío de liderar Notco para LATAM, y fue una experiencia increíble, como la primera, el sumergirme en un ecosistema diferente, ¿no? Que uno cree que es solamente como la tecnología o la innovación per se, pero tiene un montón de otros aspectos de desarrollo tanto personal como cultural que me hicieron crecer o me hicieron como persona y como profesional. El primer año fue súper duro, no te voy a mentir, como pasar del mundo del startup, Sí, del corporativo al corporativo al startup. startup es como el salto ahí del vacío, ¿no? De la diferencia. Sí. Yo creo que uno nunca como que minimiza el quiebre de mindset que es, ¿no? Y solamente cuando lo vivís te das cuenta. Pero después le empecé a gustar, a tomar el gustito, ¿no? Como, y más en plena pandemia, con un hijo de 6 meses, yo decía: "¿Qué decisión tomé, Dios mío?". Y después como que le empecé a tomar el gustito de entender que mi trabajo o mi experiencia podía aportar valor, a empresas que estaban en crecimiento, que estaban en pleno proceso de desarrollo, cómo yo podía lidiar con las 2 cosas desde la agenda, desde la vida personal, pero también desde irme a dormir al final del día y decir: "Pucha, que valió la pena todo lo que hice hoy", ¿no? Desde levantarme con una sonrisa hasta irme a dormir en el momento más bajo, porque el startup tiene esto, pasás por todos los estados de ánimo en un mismo día. Es algo bien divertido, o No por lo menos apto, no para apto mí. para cobardes, podríamos llamarle, ¿no? Si no tenés ganas de Podríamos tener, claro, tal cual. bipolaridad garantizada. Exactamente. Y bueno, y en el camino yo siempre digo como que Notco fue como mi primer espacio, como mi primer, momento para acercarme a la startup, como ese puente, y conocí Betterfly y, bueno, lo conocí a Eduardo y me enamoré que conjugaba 2 cosas que para mí eran importantes, la gestión de personas y el propósito, ¿sí? Pero un propósito que tenía que ver mucho con mi momento quizás de vida o el momento de vida de mi familia en lo personal, Ujú, y me hacía mucho sentido la propuesta de valor, ¿no? El cómo Betterfly buscaba generar impacto a través de la transformación en uno mismo, y también en otros, ¿no? Desde la prevención, desde la protección, y desde el propósito, ¿no? Entonces ya venía de empresas que tenían un propósito muy definido, Natura en la parte cosmética, Notco en la parte de el propósito vinculado más a la alimentación, y Betterfly llegó creo que en un momento de vida, te diría yo, que me hizo mucho sentido con quién soy, qué era lo que quería construir para adelante, y algo que para mí no es menor, que es con quién trabajas, ¿no? Yo creo que llega un momento en la carrera de uno que se plantea mucho más qué es lo que haces, es con quién estás, además de lo que haces, ¿no? 100%. Y fue uno de creo que de las anécdotas que me quedo siempre o que comparto es como lo conocí a Eduardo y después fui conociendo a cada una de las personas con las que iba a trabajar, no de mi equipo directo, sino como mis compañeros, mis pares, personas de la organización, y cada charla me iba enamorando más de eso, ¿no? De la calidad humana de la gente con la que iba a compartir ese día a día, ¿no? Entonces, creo que ahí se conjugaron o entró en un momento, una etapa de mi vida Betterfly muy de conjugarse ambas cosas, como el Claro. desafío a nivel profesional, porque no era menor,
combinado con dónde quería estar y con quién quería estar. Así que así llegué un poquito a, a Betterfly y sigo, ¿no? Este ya es mi cuarto año liderando el área de personas acá. Un tiempazo en el mundo startup, pero Un matrimonio, estamos en un matrimonio, para los millennials una es un matrimonio. referencia, matrimonio, sí, sí. Sí, pero es increíble lo que dijiste, pero o sea que cada vez más, y sobre todo con el advenimiento de esto de IA y todo eso, como que creo que una de las cosas que se ha puesto cada vez más sobre el tapete y un poco para meternos de lleno en la temática, ¿no? Del día a día de tendencias en el futuro del trabajo es la importancia de los equipos y cómo el equipo empieza a tomar mucho más relevancia a veces que el individuo. Creo que venimos de una etapa donde era muy individualista el proceso de armado de la empresa, ¿me explico? Y ahora nos estamos dando cuenta, y sobre todo con lo que fue la realidad del COVID, los equipos distribuidos o híbridos o lo que sea, la importancia de tener un buen equipo y ser un buen equipo para cubrir las espaldas del otro, para estar apoyando, sentirte apoyado. Entonces, contame un poco más de eso, a ver, ¿qué estás viendo vos? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Qué buena la provocación, porque yo creo que eso rige no solamente para las organizaciones, sino para la vida también, ¿no? Es como, Sí, yo tengo mellizas, te contaba, y yo le digo a mi marido, nosotros en esto somos un equipo. claro. No digo, creo que la vida funciona así, ¿no? Y cada Mm, vez donde nos estamos enfrentando en ambientes que son mucho más complejos, ¿sí? La magia está más en la conexión de la relación, y la relación no solamente en el llevarte vos bien con el entorno, sino es cómo potenciás lo mejor de cada una de las personas para que en ese colectivo construyan algo mucho más fuerte o más potente, ¿no? Nosotros tenemos en Betterfly un valor que es Unleash Human Connection, que está muy vinculado a la importancia que tiene, pero no desde la presencialidad o el relacionamiento físico, sino desde cómo trabajar juntos, ¿sí? Y desde eso hacer crecer una idea, cómo trabajar juntos y podemos estar en desacuerdo, pero estamos alineados en que vamos en la misma dirección. Cómo poder ser transparente, directo y decirnos las cosas tal cual son, no estar desde la suposición o desde la falta de chequeo de qué es lo que está diciendo el otro. En una cultura donde las cosas avanzan tan rápido o donde los cambios son permanentes y estás en una evolución constante, es muy importante eh, la relación o los vínculos como que se generan, que va más allá de la confianza, ¿no? O sea, la confianza para mí es la base, pero la potencia que tiene hoy las relaciones humanas en esto del trabajo en equipo y no en el trabajo individual es súper crítico. De hecho, el otro día estaba leyendo el informe que salió del World Economic Forum, y una de las tendencias en habilidades hablaba un poco de cómo la inteligencia artificial venía a jugar un rol muy preponderante en todo lo que son las habilidades o el diseño del trabajo del futuro, pero contaba que las habilidades que más se van a necesitar y de dónde se van a diseñar los puestos de trabajo que mayor aporten a las organizaciones son los que tengan la capacidad de estas habilidades blandas, que vienen del relacionamiento y que no viene producto de la inteligencia artificial, ¿no? Viene desde otro ángulo, ¿no? La resiliencia, la capacidad de adaptación, la empatía, eh, la visión estratégica, pero basada en la conciencia del ser humano. Entonces, un poco para mí, si me preguntas de lo que viene para adelante, es como no subestimar que la magia de la colaboración entre las personas es realmente lo que hace la diferencia. Y yo soy una convencida que siempre hay un rol para una persona, y las personas no son ni buenas ni malas, es una cuestión de calce. En las organizaciones y nada, y buscar ese calce que saque lo mejor de cada uno mm, en lo individual para potenciarlo en lo colectivo. tal cual. Contame un poco más, aprovechando que hablaste del estudio, porque fue una de las cosas que estábamos conversando antes de preparando el episodio. eh, A mí me llamó mucho la atención también esa mirada humanista del World Economic Forum, ¿no? Como que hablábamos muy de la mirada más económica, hubiese esperado una mirada como mucho más dura, pero en realidad está bien, ellos están mirando a ver qué cosas están impactando y dónde, y lo loco fue esto que es lo que llamás a lo más netamente humano, es lo que más futuro tenés. Entonces, en realidad es súper interesante cómo la inteligencia artificial como que al final la promesa que nos hace es convertirte en más humano, ¿verdad? Convertirte en más persona. No seas tu rol, no seas tu serie de funciones, sino
sé mejor compañero, sé mejor en comunicarte, sé mejor en ayudar al otro. Y si sos mejor en eso, olvídate, no hay inteligencia artificial que te gane. Y fue como, para mí fue como como una reestructuración cosmológica, podríamos decir. De repente dije: "Ey, ey, ey, esperá, no, la Tierra no está en el centro, es el Sol el que está en el centro", y me acabo de dar cuenta, como, opa, qué interesante esto. Está buenísimo, creo que la provocación de lo que se plantea y es un poco hacia donde tenemos que empujar los roles que tienen, y yo lo siento una súper responsabilidad en mi rol, los roles que tenemos en el áreas en las áreas de personas es que cada vez esto sea mucho más visible y muy tangible, que, ¿no? Porque todavía creo que es muy fácil pensar que otros van a venir a reemplazar el trabajo que estamos haciendo y lo más y eso también te evita hablar de las cosas que realmente importan, ¿no? Y las cosas que realmente transforman, ¿no? O sea, para mí hay 2 cosas en la vida que, o por lo menos trato de dejarle a mis hijos como valores. La primera es el diálogo, ¿sí? Y el diálogo parte de la construcción entre seres humanos. Y si vos no le pones calidad a la conversación, y cuando digo calidad es desde cómo administras tu tiempo, el nivel de presencia que tenés en la charla, el nivel de interés, el nivel de transparencia, de genuinidad, todo eso construye, ¿no? Y eso es algo que se educa, se aprende, pero también uno tiene que tener mucha autoconciencia en qué nivel está para poder desarrollar esas conversaciones. Y lo otro es la generosidad. Yo creo que cualquiera, para mí son 2 pilares, por lo menos en mi vida, que trato no solamente de predicarlos y de ser coherente en sí, sino de llevarlo a todos los ámbitos. Y en el trabajo para mí es donde en los ambientes de trabajo y en la construcción de equipos es una herramienta que todavía le falta muchísimo desarrollo. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar de las cosas que transaccionalmente tenemos que resolver y no entrar como en el fondo. Muchas veces nos quedamos más pegados en la forma que en el fondo, en la profundidad de lo que tenemos que movilizar. Y esto de la generosidad, y ahora lo vinculamos con la inteligencia artificial, es una para mí es una capacidad que los seres humanos solamente podemos tener en cómo, repartir el conocimiento, en cómo abrirnos a la experiencia, en cómo capitalizar la experiencia del otro. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial viene a cumplir un rol súper relevante en este momento, y creo que no hay que mirarlo con distancia, sino que hay que incorporarlo. Yo tengo mi copilot permanente, que es como mi amigo, donde voy iterando un montón de cosas y voy aprendiendo también con la inteligencia artificial. Y creo que en esta reducción del tiempo te ayuda cuando tenés muchos temas, te ayuda a simplificar, te ayuda a poner pragmatismo. Y eso no significa que no le agrega valor lo que yo estoy haciendo, todo lo contrario. O sea, en el Por momento en que nos supuesto. ponemos a competir con la inteligencia artificial, yo creo que ahí es donde estamos cerrados en el foco. Yo creo que es una complementariedad a funciones rutinarias que te ayudan a sacar lo mejor de vos y optimizar tu tiempo en otras cosas, que son espacios donde la inteligencia artificial no va a poder penetrar por ahora, que es en esto, en cómo tenés curiosidad por no sé, por determinados temas para investigar, para ayudar al otro, cómo te conectás con el otro y desde esa generosidad exponenciás a otros. Y vas generando un círculo virtuoso. Para mí, el punto, Martín, creo yo, es cómo las habilidades humanas generan este círculo virtuoso y cómo todo lo que está pasando en el entorno lo viene a complementar para hacerlo cada vez más grande. Pero Tal cual, no es uno excluyente del otro, ¿no? Creo que ese es un poco el aprendizaje o el desafío que tenemos que plantar. 100% de acuerdo. De curioso nomás, ¿cuál es tu copilot? No sé si se puede decir porque es un, es un auspicio de algunas de las inteligencias artificiales, pero yo trabajo mucho con Gemini, trabajo mucho con ChatGPT. No probé, le perdí el miedo, no probé ahora Group, pero sé que también está, pero te insisto, es como, eh, es para todo. De hecho, tengo mi Copilot para lo que trabajo en Betterfly o para mi rol, y como hobby o dato random me copa la decoración. Entonces tengo también en mi celular los distintos programitas de inteligencia artificial donde cargas la foto y te da las ideas. Entonces vinculo Pinterest con inteligencia Espectacular. artificial, saco el diseño y voy a IKEA, ¿no? Entonces, creo que lo interesante en esto es cómo uno
se va como nutriendo. Y no necesariamente es que sepas, por ejemplo, no es mi caso, o sea, programar o hablar en un lenguaje. O sea, Ujú. me encantaría que el día de mañana, por ejemplo, a Pedro, que es mi hijo, le encante, como de hecho ya juega con Minecraft, entonces digo, ya es una forma de programar, le Por interesa esa supuesto. parte, pero por ejemplo, para mí es cómo me hace sentido y cómo me voy manteniendo actualizada, voy innovando, voy probando, voy jugando, pero si te tuviera que decir para mí cuál es el principal valor en cómo lo enfocaría, es la curiosidad, no perder nunca la curiosidad. Cuando uno no tiene esa curiosidad o ese hambre, es ahí donde se queda atrás. En todo, Siempre, ¿no? en Pero todo. principal. Eso es para la vida, yo creo. La curiosidad es lo que más te ayuda a romper como la zona de confort. Incluso es que, mira, te voy a decir, esas cosas sincronía. Esto no está guionado, equipo, producción, no lo corten. Hoy de mañana estaba hablando que hablábamos del propósito, del sentido, ¿verdad? También y la importancia y cómo eso en las startups también es como muy notorio, ¿no? Lo vivís muy en la piel, el ADN del founder, veníamos hablando en la previa. Hoy leía una historia, en un artículo en Psychology Today, con mi cafecito de la mañana, a café de mañana, ahora me hiciste acordar de Brasil Pero también. vaya, Eh, y hablaba de cómo, justamente, hay veces que, como decimos, bueno, si vos pensás como en el sentido de la vida de manera más macro, es como, bueno, tener una vida con sentido y tener felicidad, ¿verdad? Pero el mm, sentido y la felicidad no van a estar constante, permanente, en on al full, ¿me explico? Entonces, lo que hablaba de una tercera variable que era la curiosidad. Porque si vos le metes curiosidad a tu vida, le vas a meter mucho más interés a las cosas. Entonces hablaba como la curiosidad, como la contracara del sentido y la felicidad, porque el sentido y la felicidad no van a estar continuos en tu vida arriba, pero cuando no están, vos le puedes poner curiosidad a las cosas. Y dije, wow, mirá, nunca le he mirado así la curiosidad, siempre la he mirado como una especie de habilidad más, de repente, exploratoria o de artística, pero digo, en realidad todos tenemos la capacidad de ser curiosos. Y en realidad, si vos le pones curiosidad a las cosas en el momento en el que estás viviendo, ¿verdad? Podés enriquecer tu vida. Y lo mismo puedes enriquecer tu trabajo, puedes enriquecer tus relaciones. O sea, al final, todo, todos somos seres humanos que tenemos una vida, podríamos llamarle mundana y al mismo tiempo de mundana, llena de particularidades que la hacen única. Entonces, si te pones curioso en alguien o en lo que le está pasando, lo que está viviendo, no tenés, podés seguir indagando y la curiosidad no tiene límite, no tiene fondo. Entonces, como que una oportunidad gigante de desarrollar esto, y también la curiosidad te baja la contracara de una cosa que veníamos hablando de posiblemente tus miedos al cambio, ¿verdad? Porque si vos estás curioso, mira, ¿qué es eso de inteligencia artificial? Claro, si yo me pongo, no, que la inteligencia artificial me va a robar mi trabajo, no, ni siquiera la voy a mirar, voy a estar compitiendo. No sé ni qué hace y voy a estar compitiendo. En cambio, si me mira, pongo curioso, puedo hacer algún cambio. totalmente. Ahí, bueno, a mí me apasiona este tema. Y hace muy poquito leía escucho los podcasts de Marian Rojas Estapé y también leí sus libros, que habla con esto en base también como a cómo aplica esto en el cuerpo y cómo es la predisposición de la mente humana para esto, ¿no? Mm, Y la verdad claro. que a mí en esto hay algo que me parece que es súper relevante, que es cómo nosotros nos predisponemos para esto. ¿Cuál es la apertura que tenemos que tener para esto? Por ejemplo, en el libro contaba un poquito que la felicidad no es algo alcanzable. La felicidad es el estado en que decidís vivir las cosas. Para mí la curiosidad es lo mismo, ¿no? Es como, Claro. y de hecho hay un montón de modelos que se vienen en tema de lo que tiene que ver llevándolo más al ámbito de recursos humanos, modelos de competencias, de habilidades, donde buscan esto como prioridad. Y si lo llevas a la startup, si vos me preguntas, siempre mi jefe me dice que de mí le gusta como mi kill instinct, y tiene que ver con esa pasión, con el estar buscando permanentemente cómo hacerlo, cómo desafiarlo, involucrarme a fondo. Entonces, eh, todo viene de algo mucho más grande que es un tipo de mindset, ¿no? Es el mindset que de alguna manera te invita a desafiarte desde distintos ángulos, ¿no? Como, ¿cuál es tu sentido de urgencia? ¿Por qué? Porque las cosas me Mm, importan, porque las cosas, desde que me importan, las quiero transformar. ¿Y las quiero transformar para qué? Para dejar, no sé, en mi caso es, yo vivo por y para mis hijos, ¿no? Y todo lo que me gustaría que el día de mañana mi mamá era una loca que trabajaba 500 horas por día, pero sí
de eso están tratando de abrir la puerta en este momento. Eh, pero pero sí movilizó, dejó cambios, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que todo viene en base a eso, en el mindset es muy relevante y en eso es una responsabilidad de uno, ¿sí? Estar Ujú. permanentemente cuestionándose. Ahora, volviendo a lo que decía el libro, la corteza prefrontal, que de alguna manera es como la que todos tenemos y es como nos predisponemos también, si vos estás en un estado permanente de que todo es amenaza, todo es competencia, no te va a generar esa apertura para que vos Para puedas nada. generar, conectar con otros y entender qué cosas son las que querés, donde podés agregar valor y qué cosas te importan. Entonces, si vos me preguntás en el startup, esto se vive permanentemente y es muy tiene como una mirada como de 2 ángulos, ¿no? Como hay gente que lo expulsa porque no está preparado y está bien, y quizás no lo va a estar y no le gusta porque lo sufre, y hay gente que lo disfruta o que no lo conoce y lo empieza a disfrutar y se puede ir transformando. Entonces, volviendo como para cerrar a eso, es como, yo creo que todo parte también del autoconocimiento. Cuando vos te dedicas un poquito a entender quién sos, qué querés, cómo conectás, cómo impactás, con las luces y sombras, ¿eh? Yo siempre digo que todos tenemos nuestro lado luminoso y también Por un lado que supuesto. no lo es, pero cómo eso lo lográs identificar y autorregular, van apareciendo todas estas cosas que te invitan a conectarte diferente con el entorno del trabajo, con tu vida personal. Y nada, y yo creo que en el startup se hace mucho más como a flor de piel, o se hace mucho más intenso, ¿por qué? Porque lo que te moviliza requiere de una energía o de un esfuerzo personal mucho más grande. A veces todo el mundo llega como a las entrevistas, no todo el mundo, pero algunos cargos cuando llegan como desde que es cool, es fancy, estar en una startup, está vinculado con la innovación. Y mi primera pregunta es, ¿en qué momento de vida estás hoy? ¿Por qué? Claro. Porque acá se trabaja un montón, y se trabaja un montón, y donde no lo tenés que sufrir. Si vos ya tenés al trabajo como una parte y no forma como una parte de una sección que cumple un determinado espacio y no va más allá de eso, pucha, no te va a hacer bien esto, porque esto vive con otra intensidad, vive con otro nivel de empoderamiento, vive con otro nivel de accountability, vive con muchas cosas que requieren de una energía distinta, ¿no? Así que creo que eso es súper relevante y aplica para todo, ¿no? Para mí, sí, lo que más me deja este ecosistema tiene que ver con muchísimo autoconocimiento, para poder también ayudar a las personas que entiendan qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta y qué capacidades tienen para transformar y para emprender. O sea, para mí el mayor regalo es cuando salen emprendedores de nuestras empresas, ¿no? Porque eso significa que hicimos bien la pega desde el área Hicieron de... una buena escuela. Exactamente. Sí, pero bajando esta realidad, porque muchos me imagino que se estarán cuestionando, está bien, pero ¿qué significa esto para el día a día? ¿Qué tengo que hacer? O imagínate un par tuyo, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a meter esta lógica o esta realidad de que donde ya las cosas no se miden por títulos? No es lo clásico, no es la clásica descripción de cargo que vos tenías y que la revisabas de repente cada un año, cada 2 años, ¿me explico? Ahora es mucho más una vorágine continua de cambio, de aprendizaje. ¿De qué manera se baja a la práctica o vos lo has visto bajar a la práctica para lograr este cambio, este aprendizaje continuo, este desarrollo de capacidades? Mira, si te lo tuviera que resumir desde donde por lo menos yo lo veo, no digo que tengo la verdad absoluta, sino desde cuál es mi ángulo. El primero y principal para mí es como definir el modelo en el que vas a operar, ¿sí? Y cuando digo definir el modelo, para mí la estructura es una consecuencia siempre del negocio, ¿sí? Yo, no, de hecho, a mí no me carga hablar como de reestructuración. Para mí es como Ujú. eh, una de las principales habilidades que tiene que tener el liderazgo de acá y lo que viene para adelante es la adaptabilidad y que la evolución es algo que es constante. Entonces vos vas ajustando piezas de alguna manera y cuando digo piezas es áreas, es el modelo de negocio, es las áreas, es cómo va encastrando ese Lego, ¿sí? Si querés, para que de alguna manera vaya tomando diferentes formas en función de cómo el modelo de negocios o la compañía va evolucionando. Entonces, una vez definido como ese framework, para mí lo que Ujú. es más importante para tangibilizarlo, primero es tener como una
redefinición clara de cuáles son los roles y las habilidades. Un poco la tendencia del futuro del trabajo y hacia dónde va el título del podcast también, tiene que ver en vos concentrate en lo que sos bueno, ¿sí? Independientemente del título. Hoy hay se redefine para mí el paradigma de la educación. Hoy mucha de la educación está basada en la curiosidad que te genera el microlearning, el escuchar un podcast, el ir aprendiendo de distintos ángulos, que la educación obviamente, em, la educación tiene un marco y te da una formación y una estructura, pero no es lo único, ¿sí? Cuanto más título tengas, es cuanto más lejos vas a llegar. Yo creo que la experiencia empieza a jugar un rol relevante y desde esas habilidades que vas trabajando a lo largo de tu vida personal y profesional, vas redefiniendo también quién sos y en dónde puedes contribuir. Entonces, para mí, la redefinición del rol y las habilidades, y ahí se mete la inteligencia artificial, donde puede aportar o puede contribuir a lo que tenga que ver ya sea con la automatización, adaptabilidad a dinámicas que pueden optimizar tipos de tareas o funciones. Eso para mí es como clave si lo tengo que bajar en concreto, como tener claro el framework donde vas a operar, cuáles son las redefinición de los roles y las habilidades. Después, la formación y la educación en sí, o sea, estar permanentemente, no solo desde la organización, sino desde uno mismo, ¿no? Cómo permanentemente me estoy challengeando y viendo qué cosas son las que están pasando fuera del entorno, del contexto, y no estar esperando que la empresa sea la única que provea, ¿no? Em, Creo que, insisto, la columna vertebral para mí es la curiosidad. Entonces, digo, muchas veces la empresa tiene, porque a veces tiene los recursos, pero a veces no los tiene. Entonces, como vos como protagonista de todo eso también te haces cargo de alguna manera y la educación, que está en permanente redefinición, empieza a tomar un rol súper relevante desde eh, microcursos, bootcamp o cursos que tengan un nivel de sofisticación en función también del tiempo y agenda que tengas y nivel de presupuesto, pero a su vez también hacer mucho caso a la experiencia, al día a día, cómo empezás a capitalizar esa experiencia del día a día. Y Tal después cual. para mí no hay algo que no es menor, que es en eso para bajarlo, es como invertirle tiempo y calidad a formarte como líder, si es que te interesa, ¿sí? Ujú. Nosotros trabajamos mucho, y yo trabajamos mucho en lo que es Career Path dentro de la organización, principalmente para los equipos de tecnología. Tenemos un proceso que la verdad que funciona bastante bien, pero que tiene algo declarado de su inicio, que es hay gente que le interesa ser individual contributor y desde ahí va desarrollando su carrera, y hay gente que le gusta y quiere formarse en desarrollar equipos. Entonces, como que a veces el liderazgo está puesto en un ámbito muy de luces donde quizás no todos les guste, y está bien que no te guste, ¿no? Y está bien porque quizás puedes rendir en otro aspecto y en ese otro aspecto puedes hacer lo que más te gusta y sacas tu mejor versión. Entonces, como también desmistificar que todos tienen que ser grandes líderes, ¿no? Porque liderar personas o gestionar equipos de trabajo requiere energía, requiere tiempo, requiere de conexión y tanto desde la apertura, como en las buenas y en las malas, digo yo, ¿no? Entonces, tenés Sí. que dedicarte a conocer a la gente, qué cosas le gustan, qué cosas le apasionan, con qué cosas conecta, con qué cosas no conecta. Entonces, creo que evolucionar en el liderazgo, en el concepto per se de la gestión de equipos e incorporar data para la toma de decisiones también en ese liderazgo, ¿no? Porque tampoco es toda habilidad manual, sino que también mucha capacidad analítica. Sí, que muchas veces queda como relegada, o sea, la tomás por la experiencia, pero no tenés, creo que lo más difícil para las empresas es convertirse como más en ese mindset de data driven, ¿no? Bueno, hoy existen analytics que te permiten tomar mejores decisiones, cómo lo vas incorporando en tu proceso de toma de decisión, más allá de la gestión de las personas. Creo que buscar Ujú. eso y tenerlo claro para uno y para los equipos de trabajo, para mí es como parte de cómo tenés que gestionar también el talento para adelante. Estaba queriendo como yo soy muy visual, entonces me gusta trabajar como cuando estabas transformando todo este cuento, lo quería digo, ¿cómo lo transformo en una metáfora esto, no? Me gustan mucho las metáforas, siento que al final nuestro cerebro trabaja en metáforas, entonces siempre cuando lográs transformar una metáfora es como que la gente hace clic, o a mí no me pasa eso a mí. Y decía, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Sol casi es como que me tengo que volver un artesano de mi carrera.
Y el artesano va agarrando habilidades a la medida que se van encontrando problemas y va encontrando, no es que vos te podés formar como artesano y ya listo, ya salí, pues con esto tengo todo pronto, ya no tengo que aprender nada más, sino que es, hey, vas a tener que estar continuamente probando cosas, direcciones, haciendo un experimento y de repente, y capaz que yo no soy el que sabe más de data, pero en realidad yo lo puedo encarar de este lado y con esto puedo lograr este objetivo. Entonces, como que teniendo en cuenta hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir, pero moviéndote más como, de vuelta, con la curiosidad y buscando como tus espacios de crecimiento, ¿verdad? Casi como cuando un árbol empieza a crecer sus raíces en las rocas. No es que va para abajo y ya está. No, tiene que ir encontrando el camino para poder llegar a esos nutrientes, ¿verdad? Entonces, es como que me empecé a ver esa imagen, ¿no? Como, y cuando le pones un equipo atrás, todo eso es cómo haces eso no solamente para vos, sino para tu equipo. ¿Cómo le ayudás a que encuentre dónde están sus nutrientes y dónde para ir a rama esa, a la raíz esa, no va a llegar a nada? Dejala porque ahí no hay nutriente. Entonces, de alguna manera se vuelve como lo contrario a lo que tenemos hoy, que es tan estructurado, yo creo, que empieza a ser, porque vamos a decir, estanco, no estructurado, porque tiene estructura, pero es estanco lo anterior, es como fijo, es como inmóvil. Vos entonces para este rol tenés que cumplir estas cosas y como la típica que alguna vez capaz que te lo hayan dicho, eso no lo dice en mi descripción de cargo. Yo decía, está bien, buenísimo, O qué hasta acá llegué bueno, yo, hasta acá llegué claro, yo. está bien, pero en el mundo startup eso no, que está bien, o sea, como no va a existir nunca, no puedes hacerlo así. No funciona, no es una maquinita tan aceitada que vos solamente movés la palanca de arriba para abajo y otro viene y la mueve de abajo para arriba. No, a ver, tenemos que estar adaptados. Entonces, pero eso es lo que está empezando a pasar en todas partes. Yo creo que eso es lo rico que la capacidad de aprendizaje que tienen equipos en startups hoy en día es la que están necesitando todas las corporaciones, en todos lados. Entonces, lo rico que fue, esto ha sido un gran experimento del cual podemos aprender mucho el resto de lo que estamos mirando afuera, a este mundo, ¿verdad? Totalmente, porque, y vos si te tuviera que cerrar la metáfora, para mí es como un tema, al final todo termina en un tema de mindset. ¿Por qué? 100%. Porque lo que se está contagiando, una vez creía o tenía el juicio de valor que era la agilidad la que provocaba esto. No, porque si vos me preguntás a mí, si uno de los principales consejos que digo es eliminen las dailies. O sea, para determinados roles y todo, porque la verdad que a mí no me interesa que me cuenten, o sea, que me cuenten todos los días permanentemente a un horario que avanzaron del punto A a B. Está perfecto, confío en mi equipo, sé que lo va a hacer, y cuando levántenme la mano y úsenme para lo que realmente necesito, no para rendirme cuentas. Entonces, no tiene que ver con un concepto de agilidad, ¿sí? Que la agilidad tiene una metodología que ayuda y estructura en determinados ámbitos y aporta valor, como por ejemplo en el desarrollo tecnológico, pero para el governance y la gestión de equipos no es algo que te ayuda a evolucionar, al contrario, te deja en esa situación estanca. Entonces, yo creo que lo rico de todo esto, o lo que yo trato siempre de compartir, es la importancia del mindset, ¿no? Porque eso es lo que ese es el gran habilitador. Porque si vos estás con este nivel de querer aportar, tenés las ganas, querer challengear, estar en un ambiente en donde se genere conversación, y conversación, insisto, no es estar todos de acuerdo y que somos todos amigos, sino es como contraponer opiniones, diferencias hasta culturales, ¿no? Que muchas veces son una limitación. A mí a veces cuando me vienen con determinadas problemáticas o situaciones que están pasando en los equipos, vos que las miras que no estás adentro del equipo y las mirás desde afuera, es como, y digo, yo soy coach, y digo, esto se resuelve tan fácil con un diálogo distinto, y el diálogo distinto es haciendo otro tipo de preguntas. Entonces, no vas por un ángulo, preguntas por el otro, y quizás están queriendo decir lo mismo, pero desde el tono, desde la forma, y ahí vemos, Tal cual. el tono muchas veces es interpretación porque están en dos pantallas, ¿no? O sea, ¿cómo cambia la calidad de esa conversación si la Se tenemos está cara a cara. Sí. cara a cara? Entonces, y uno a veces no se pone a pensar, porque está en el automático de que tenés una reunión tras otra en la agenda. Digo, para esta conversación no da para que la tenga por videollamada. ¿Sabes qué? Me junto con esta persona en la oficina y lo resuelvo cara a cara, porque desde el rapport que genera, el estado de ánimo en que está, entender en qué situación generás quizás un problema que viene estirándose, viene enfriándose una relación por cómo se va interactuando,
en un día, en una charla, la articulás distinto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para mí el mindset es mucho más grande. Creo que estamos en un momento como sociedad también que nos estamos movilizando a hablar desde que hablan las minorías, desde que hablan los grupos específicos, y creo que esa libertad de empezar a expresarse también con respeto de lo que uno piensa, de lo que uno siente, genera una movilización también en las organizaciones. Y creo que, y vuelvo a esto que para mí es la clave de todo, es cómo la comunicación, tanto asertiva y efectiva, genera transformaciones grandes. O sea, muchas veces cuando hay problemas, esto es problema de comunicación, ¿no? Cuando dicen las organizaciones. Pero para mí la comunicación es básico. O sea, la comunicación es no pongas una reunión si no necesitas la reunión. Si podés tener una reunión donde tenés no sé, si tenés una reunión y podés acelerar todo haciendo un pre-reading, que el tiempo donde estés ahí es para tomar decisiones, no es para discutir qué punto de vista, no sé, tiene razón o no. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en una lógica que requiere otro tipo de habilidades que se van sofisticando, pero cuando uno le pone energía a eso es producto de que tiene tiempo para poder dedicarle. Si vos estás Tal cual. operando la pelota, y te digo que yo estoy arriba de la pelota todo el día, estás operando, 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 pero muchas veces es como me salgo de ese espacio, entiendo qué es lo que está pasando en el contexto, recalculo y vuelvo para abajo a seguir operando. Pero es importante los roles que tenemos esa responsabilidad, te digo, de transformar Mm, y de bajar hacia los equipos, es estar permanentemente como en estado de alerta o atentos a no dejarlo pasar eso, porque ahí es donde para mí se empiezan a generar como las bolas de nieve que generan el status quo. El Jocko Willink, que es un Navy SEAL americano que habla mucho de liderazgo, tiene un libro muy interesante, de liderazgo, etcétera, que se llama Extreme Ownership, ¿no? Que habla justamente de la accountability que tenés que tener como líder, ¿no? Él habla de un tema que es el disengage to commit, que en realidad es, como líder vos tenés que tener la capacidad de salirte un poco, mirar un poquito más arriba y decir, es para allá. Pero una vez que te metiste, de vuelta estás operando. Era para allá. Y entonces el disengage to engage o disengage to commit siempre me gustó mucho, porque tenés que tener la capacidad de respirar y decir, wait, déjame, a ver, no, nos equivocamos, es para allá, listo. Y eso, y tener también, y hacerte dueño de decir, yo también dije, yo dije que iba para allá, y si todos estuvimos de acuerdo, porque el que lo dije fui yo, sos el responsable también, ¿verdad? Hacerte responsable, no que después, no que el equipo te escude, ¿no? Como que, no, fue una decisión de todos. También es, tenés que ser vos el que da la cara con tus acciones y tus responsabilidades. Pero, ¿cómo ves el líder del futuro? ¿Qué tiene que Uy, tener un líder en el futuro? Porque hemos hablado de inteligencia artificial, del cambio, de los equipos, etcétera, y el líder, que para mí, mientras lo pensás, es una figura, más allá de si sos un líder como referente técnico, sos un líder de equipo, sos un líder motivacional, pero el líder es un factor crítico en la organización, en todos los lugares. Entonces, ¿cómo lo ves 100%. vos? Mira, dijiste algo que para mí es como la columna vertebral, el protagonismo. O sea, para mí el liderazgo, independientemente en la especialidad, tiene que tener características donde sea protagonista de la toma de decisiones. Y si te lo puedo resumir en algunas variables, para mí tiene que tener visión y creatividad. Creo que la visión y la Ujú. creatividad y buscar los recursos en eso. O sea, la creatividad, hay gente que es menos creativa, digo, listo, ¿cómo aprovecho esto que decías vos, la inteligencia artificial para esto? ¿Cómo genero redes? ¿Sí? Para mí la construcción de redes invisibles es una gran responsabilidad del líder, porque el líder para mí no es solamente interactuar hacia abajo, es interactuar en toda la organización, es movilizar y generar impacto en toda la organización. Entonces, transformar stakeholders tiene que ser una responsabilidad que este rol lo tenga como presente. Entonces, visión y creatividad, para mí, la adaptabilidad, o sea, creo que la adaptabilidad al estar como repensando permanentemente cómo ir acoplando, desacoplando, sacando variables, poniendo variables, entendiendo, buscando, tiene que ser, que para mí adaptabilidad no es lo mismo que flexibilidad. Mm. Entonces, porque yo puedo ser flexible, pero no dejo de salir de mi espacio de, de, de como de negociación. La adaptabilidad es como
te das vuelta, te transformás, ¿no? Y eso no significa que va en contra de tu palabra o de tu visión, sino es como permanentemente tenés esa escucha activa del contexto para entender qué es lo que necesita el negocio, qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que necesita la gente, y te vas como transformando. Clave, creo que, pues, si me preguntas en las habilidades que viene para la empatía. Yo siempre soy de las personas que los que me conocen, eh, eh, saben o lo pueden decir, que es como que para mí uno hay que tratar como te gusta que te traten, ¿no? También. Y como le gusta también ser tratado al otro. O sea, no es o uno o el otro, es como nunca haría algo que a mí me gustaría que me hicieran a mí. O sea, te trato de la misma forma porque creo que eso es respeto, pero también entender quién está por detrás y cómo le gustaría que lo traten, ¿no? Entonces creo que el ser empático no es una sutileza o no es algo que tenga que ser romántico o cliché. Es realmente ser genuino con vos mismo y la necesidad del otro. La inteligencia emocional creo que está un poco resumida en eso. Creo que eh, hay que dedicarle, más allá de que te puede gustar o no te puede, te puede gustar o te puede salir mucho más cercano, seas ingeniero o no seas ingeniero, seas mucho más estudiado. Gestionar emociones es Mm, hoy lo que permanentemente hacemos, a veces sin ponerle ningún como ese título, ¿no? nombre, sí, 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 100%. Sí, a veces lo dejamos como más lejano, pero la realidad es que cuando gestionás personas, gestionás lo que hablamos hace un ratito, como situaciones de vida que son únicas, ¿no? Y que quizás la gran forma de poder buscar que todo se parametrice no alcanza o no aplica de la misma manera a todos, pero sí vos tenés que buscar una compensación entre eso. O sea, articular ese ajedrez no me parece menor en lo que es gestión de emociones y una responsabilidad como líder. La inclusión, creo que además está decirlo, creo que la apertura y la inclusión son competencias o características que cada vez más se va dando y no, para mí la inclusión no tiene que ver solamente con mirar al que piensa distinto y tomarlo en cuenta, no, tiene que ver con una forma de mucho más de entender la realidad, ¿no? Eh, Vivimos hoy en un mundo, o por lo menos América Latina, y les debe pasar a la mayoría que trabaja en empresas remotas, que son multiculturales, ¿no? Tal Entonces, cual. respetar la idiosincrasia o entender desde su idiosincrasia cómo está pensando y por qué piensa de esa forma, no solamente tiene que ver con ser inclusivo, ser abierto, sino es desde qué ángulo me lo está diciendo, qué modelo social tiene detrás, en qué geografía está, y de ahí para atrás es una apertura donde legitimás al otro por quién es y por la historia que vivió. Y creo que y lo último, y ya te digo con esto como que soy medio exigente con la cantidad de características que le puse, pero tener esta mentalidad más de growth mindset, ¿no? Como de Mm. crecimiento. Creo que no es menor. Creo que lo que viene para adelante tiene que ver con esta evolución de amplitud, de poner sentido de urgencia, pero a su vez estar pensando también en escalarlo, en retraerlo, en darle una forma diferente, y eso es un mindset distinto. Entonces creo que desafiante, pero lo tiro mucho más para ese lado, ¿no? Mm. Hacia dónde tiene que evolucionar el liderazgo. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar una frase que para mí es, ya la considero como parte de como mi core ADN, que es de Antonio Machado, que habla de justamente tu verdad, no, la verdad, y vayamos juntos a descubrir la verdad. Que habla de la, creo que de esto que hablabas de la inclusión, ¿no? Que, que muchas veces se perdió en el mensaje, porque la inclusión, llegamos al individualismo de vuelta, ¿me explico? Queríamos llegar a la inclusión y llegamos al Totalmente. individualismo. Creo que esta frase es como muy potente de decir, la inclusión implica que entre ambos vayamos a buscar, pero no es que tu verdad es esta, entonces ahora eso es lo que vale, y era mi verdad y ahora era antes lo que valía. No, no, es cómo construimos un mundo en conjunto, ¿verdad? Un mundo que nos incluya a los dos. Totalmente. Eh, entonces, eso yo creo que es un desafío tan fuerte hoy en día, y sobre todo con la característica que dijiste ahora de cada vez más, al final empiezan a haber como microtribus, ¿verdad? Tenemos cada vez más las microtribus. Antes era como demasiado grande el mundo, o demasiado masa, y cada vez estamos más sintiéndonos parte de espacios más pequeños, porque yo creo que en respuesta a ese gigantesco de la globalización, queremos tener nuestro pequeño grupo, identificarnos de una determinada manera,
Pero eso implica que yo como líder tengo que salir a buscar esas individualidades, pero para conectar a una realidad común. Porque si no, no Totalmente. funcionamos como equipo, de vuelta, como era al principio, no vamos a funcionar como equipo nunca. Totalmente. Y eso para mí pasa mucho desde lo que te decía, desde cómo legitimo al otro, desde quién es, punto. Y quizás más entender desde dónde lo piensa y desde ahí salir a construirlo, ¿sí? Claro. No del tratar de imponerle un modelo o no tratar de convencerlo o llevarlo a lo que yo necesito, sino que, y eso requiere muchas veces mucha energía física e intelectual. ¿Por qué? Porque Uf, no deja de hacer permanentemente, tenés que estar haciendo preguntas, ¿sí? Y en esas preguntas tenés que estar como indagando hacia indagando de qué es lo que querés conseguir y sin perder el foco o el objetivo final de, ya sea desde el resultado o desde el negocio. Entonces, es una energía que transforma y no es algo que lo podés aprender en un libro y poner es estar atento a cada conexión, a cada conversación. Yo siempre digo, para mí es una frase de cabecera, y siempre se lo digo a mi equipo cuando doy feedback y cuando les pido que me den feedback, porque para mí el mayor feedback, más allá que el de mi jefe, que es muy importante, como le digo yo, pero es el que me trae mi equipo, en qué cosas no fui buena yo, en qué cosas no te pude ayudar, y no porque no me porque eso es lo que me ayuda a mí a ser mejor. Es tal el cual. estar permanentemente atento a las cosas que quizás yo no las veo. Y algunas cosas quizás tengan un contexto donde tenga que explicarles el por qué, y otras cosas son en la velocidad Puntos se te pasa. ciegos. Puntos Son puntos ciegos. ciegos. Estamos llenos de puntos ciegos. Y la realidad que la única manera es que alguien te los diga. O sea, el espejo, el espejo es el otro. No Totalmente, podés, no hay otro espejo a nivel de personalidad o desarrollo personal que no sea el otro. El otro te totalmente, espeja y con eso te resuelve tus espacios de falta de conocimiento. totalmente. Y creo que eso es súper importante el estar atento, ¿no? Como que para Mm, mí el primer, como si te dije, el primer es como ser autoconsciente. Quizás después no sabes cómo manejarlo, no sabes cómo, en qué forma ponerlo, pero el estar atento para entender desde el mindset, ¿no? Y desde qué es lo que querés transformar o qué es lo. Porque si no queda todo como en conversaciones transaccionales, ¿no? Y siempre yo creo que hasta como sociedad, en la velocidad en que vamos, no digo no esté bien, esté mal, nos quedamos mucho más en la forma que en el fondo. O sea, sí, y eso muchas veces no es constructivo o colaborativo. O sea, yo cuando a mí me pasa mucho y se me factura, imagínate, soy argentina, en Chile ya estoy súper adaptada, pero tengo esa impulsividad muchas veces que tiene que ver muchas veces con parte con mi nacionalidad, parte con mi personalidad y parte también con el entusiasmo y la pasión, y yo tengo que aprender a autorregularme desde qué lo digo, cómo lo digo, por qué lo digo, qué quiero buscar, qué es lo que voy a movilizar en el otro. Es el momento para que esto, o sea, una buena conversación en un mal contexto es una mala conversación, ¿viste? Entonces digo, por supuesto. tener calibrar todas esas variables y jugar ese ajedrez en la gestión de talento humano es súper relevante para poder desarrollarte. Yo creo que eh, se subestima mucho la importancia que tienen estos temas en la gestión del día a día y son todas cosas que en el día a día también te pueden generar la diferenciación, para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos más en la innovación per se y todo lo que tiene que ver como en lo que está afuera, y creo que mucho de lo que hay que transformar viene por adentro. Y viene desde cosas súper básicas, Martín, o sea, desde cómo administras tu tiempo, desde cosas que tienen que ver en cómo empezás a cambiar hábitos de cómo operás. ¿Sí? Entonces, es como así como cuando te haces cargo de tu salud y empezás a cambiar, condiciones de lo que comes, cómo comes, a qué hora comes, cuánto deporte haces. Lo mismo para mí pasa en la cultura organizacional y en la forma en que te relacionás con los equipos de trabajo. Cambiar hábitos hay que estar permanentemente como rechequeándolo. Es como el análisis de sangre que tenés por lo menos que hacerte una vez cada 6 meses para saber cómo están Ahí tus se nos, parámetros. claro, ahí se nos cayó el carnet de vuelta a los dos. Dale, el pibe de 20 años no está haciendo 6 exámenes de sangre. Pero bueno, Em, es una Nada, responsabilidad, es una cuidarse. responsabilidad. ¿Sabes qué? Lo decías y es como que, em, como que creo que no te quiero cambiar el nombre, ¿no? No tu nombre personal, sino tu rol, porque el Chief Human Resources Officer, digo, che, pero ¿no será ya
como el Chief Habit Officer, Chief Team Officer, me explico, como ya, como que creo que, obviamente no siento que te haya atrapado el Human Resources, pero muchas veces atrapa desde la expectativa, ¿verdad? Es Mm. como que creo que a veces los nombres ayudan mucho, yo creo. Porque 100%. las palabras crean realidades, ¿no? El lenguaje crea realidades, pero ¿es momento de un rol cambio el nombre o sentís que todavía no es necesario? Mira, no, mira, yo no me la verdad que, como te dije, para mí el rol en mi vida es, ser mamá de los chicos. Para mí no es que no me conecto mucho con la jerarquía desde ahí, sino como el valor que aporta lo que estoy haciendo. Ujú, Dicho eso, para mí recursos humanos es un proceso, ¿sí? A mí me carga cuando dicen, para mí es personas, ¿sí? Ahora, yo, si me preguntas, yo voy a estar satisfecho, realizada el día que no exista más esta área. A diferencia quizás que otros dicen, nos quedamos sin trabajo. No, todo lo contrario, porque significa que lo que hicimos, lo hicimos bien. Porque para mí no hay mejor eh, líder que el que puede tener estas herramientas para poder tal gestionar a cual. su gente. Entonces, si vos Mm, me preguntás hacia dónde tiene que evolucionar, y coincido que el lenguaje construye realidades, y también las tangibiliza y las materializa, para mí, nosotros deberíamos ser un habilitador, un facilitador, un puente para que las personas puedan nutrirse de esa energía que tiene que ver no solamente con la parte emocional, sino desde la mirada del negocio, desde cómo eso se traduce en resultados, desde cómo poner límites, de todo, no es poner límites, siempre el límite es al jefe, no, el límite es hasta con vos mismo, desde, no solamente hacia otro o hacia abajo, sino es como cómo partís de vos para que el resto, y cada vez empoderar más a que cada uno sea protagonista de lo que quiere, y hacerse cargo también de lo que elige. Yo muchas veces tengo estas conversaciones desde con líderes de la compañía, de como, vos también elegís esto. Entonces, ¿qué parte también? Es fácil dejar el tema fuera, pero ¿cómo vos te haces responsable de esto? Entonces, para mí, nuestro rol, eh, a mí me carga el rol recursos humanos, porque para mí recursos humanos es un proceso donde vos das herramientas para que hagan mejor la gestión. Para mí, nuestro rol es un rol más de transformación y la transformación viene desde distintos ámbitos, del ámbito colectivo, desde el ámbito individual, desde el ámbito personal, porque justamente lo que buscamos es que al final en la vida para qué estamos, ¿no? Como para disfrutar el tiempo en que estamos, aportar valor a quienes amamos, a la organización y sentirnos satisfechos. Entonces, con eso, ¿no? Entonces, que eso nos genere felicidad. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ser habilitadores para eso? Desde distintos ángulos, ¿no? Creo que desde la educación, ya es como que todos, cuando caen todos los problemas son en recursos humanos, yo creo que a veces el rol hasta, te digo, es bastante como yo lo identifico mucho con la maternidad, no porque sea maternal, porque yo siempre digo, hijos son los míos, el resto son profesionales y trabajo desde esa lógica, pero es como desde la ingratitud, ¿no? Todo está fuera puesto, ¿no? Como el problema lo tiene la compañía. ¿Y vos no sos parte del problema? por ¿Y en qué parte supuesto, no. sos protagonista? Entonces, Es como que sos el dueño, podría llamar así como de repente el natura versus nurtura, ¿viste? sí. Yo soy dueño del Nurtura, pero que el Natura está ahí también, me explico. Ahí la naturaleza de la compañía existe, ya está. Tenemos que hacer el trabajo, las cosas tienen que salir, hay que entregar valor al mercado, lo que sea. Y el Nurtura es la otra parte. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo hacemos que eso sea realidad de una manera que, para que no todos terminemos quemados y que la compañía sobreviva no solamente un trimestre, sino que, bueno, hey, construyamos algo de valor y hagamos un mundo mejor? Quizás. Totalmente. Yo sabes que cuando a veces me encuentro en algunas charlas con líderes, con gente que está en el mercado, y no hay como que conversamos desde el punto de vista como que el rol no tiene peso en la organización o que quizás no le importa, no le interesa, y digo, ¿y qué haces vos ahí? Sí, ¿por qué te quedás? ¿Qué tiene Ujú. que ver con vos eso? Porque también uno, no te digo que en todo se pone de acuerdo, pero digo, si vos ves que este lugar no es algo que prioriza con tus valores y lo que vos podés aportar y transformar, no es el lugar para vos. Y muchas veces en todo, no solamente en el rol de personas, pero en todos los roles, pero digo, muchas veces a las personas le cuesta tomar esta decisión, o sea, tener el coraje para tomar esta decisión, porque eso implica cambio, implica transformación, implica un montón de articulación de cosas que están
en el ecosistema que no tiene ese coraje. Entonces, para mí siempre la invitación es como plantearte a estar en el lugar, no solamente donde te valoren, donde vos sentís que aportás valor, independientemente de lo que estés haciendo. Y desde ahí tener la elección que te deje a vos porque eso va a articular positivamente todas cosas buenas en vos. Tal cual. Que vibre con tu ser. Exactamente. Sol, para no quitarte más tiempo, si tuvieras que darle 3 consejos a estos líderes que tienen que ver el liderazgo del futuro, que tienen que estar pensando en el futuro del trabajo, ¿qué consejos le darías para que no se sientan apabullados por tantas cosas que le dijimos y que puedan de repente como respirar y decir: "Bueno, okey, ¿qué hago?". Voy a ir de los más como, quizás como más reflexivos o más altos a los más tácticos. El primero es como, te diría, replanteate si estás permanentemente en el lugar correcto y rodeado de la gente correcta. Creo que eso es para bien o para mal, pero una reafirmación permanente en qué estás poniendo tu tiempo, tu energía. eh, Creo que eso para mí es clave porque ahí te conecta distinto con todo lo que viene. El segundo es, nunca te olvides de ser empático y generoso. Creo que esas son como 2 cosas que retroalimentan positivamente el círculo, siempre, siempre. Y la tercera es como el protagonismo y la educación es algo que va a depender el protagonismo en la toma de decisiones y va a ser algo que dependa de vos, no de otros. Entonces, preocupate y ocúpate. Y si voy a algo, cosas más tácticas, es la lectura, y ahí recomiendo Hábitos Atómicos, que acá lo tengo acá arriba dentro de todos los libros, o cosas que te lleven a leer lo que te saca de tu zona de confort también para poder aprender, ¿no? Y generar esa curiosidad. Y si no, también, si la lectura no es tu hábito, los podcasts, yo escucho mucho podcast, que también te va generando disparadores, así que esos serían como los 2 consejos. Y el último es el networking. Nunca pierdas de referencia, y no es el networking por el cafecito que tenés que tener con todo el mundo, es con la gente que te importa, con la gente que te agrega valor, con la gente que valida su opinión. La red de personas que uno construye en su vida es la red que te va a sostener a lo largo de tu vida. Entonces, como nunca dejarlo como en el tintero, sino estar permanentemente en esa construcción que se retroalimenta positivamente. Muchas gracias, Sol. Gracias por darte el tiempo, gracias por, sumar todo tu conocimiento. Creo que este es un café que veníamos buscando. El espacio para el café para nosotros fue grabar el podcast, porque no hemos los 2 nuestras agendas son tiranas, pero qué bueno que lo pudimos hacer, qué bueno que pudimos conversar. Sé que quedan 1000 aristas abiertas y conversaciones como para profundizar, y esperamos haberlos inspirado y motivado al resto para que se cuestionen un poco las cosas. Así que te agradezco muchísimo por estar acá. No, gracias a vos, sé que soy así, esto es como digo a mi marido, lo que ves es lo que hay. Le digo, pero que este espacio haya servido por lo menos para replantearnos o tirarnos unas ideas, y decir: "Che, esto lo tengo y lo tengo pendiente, en algún momento me toca hacer cargo". Creo que está bueno. Creo que está bueno, y bueno, gracias a ustedes también por la generosidad de amplificar todo esto, ¿no? Creo que la forma en que construimos como sociedad tiene que ver en cuánto compartimos, y de ahí lo hacemos expansivo. Así que gracias a ustedes también por la paciencia para poder congregarlo. Bueno, llegamos al final del episodio. Si lo disfrutaste, si te interesó, si te inspiró, no olvides de suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, de ayudarnos a seguir haciendo crecer esta comunidad que, como dijo Sol, tiene el objetivo de poder inspirar, poder traer conocimiento y ayudar a crecer a las personas que lo escuchan, al mundo más grande y a generar un mundo mejor. Así que hasta todos y hasta la próxima. Nos vemos en un próximo Digital Experience.